Bien, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a esta pequeña plática. Vamos a hablar hoy sobre el apego que es necesario para nuestros recién nacidos y con ello, pues obviamente las ventajas que tiene todo esto hacia con ellos. Entonces les doy la más grata bienvenida y muchas gracias al comité organizador por haberme invitado. Como primer punto vamos a poner que la lactancia provee de la seguridad emocional y para el inicio de la vida que se necesita a todo ser humano. Obviamente algunos tenemos esa gran ventaja de que las mamás pueden tener ese privilegio de dar ese seno materno a primera instancia, ¿no? Bien. Entonces, como les comentaba, pues nuestro tema es apego materno inmediato del recién nacido. Y como algo importante, vamos a hablar después de la técnica del mamá canguro. Vamos a hablar que como la definición un poquito relevante y más importante es que el contacto piel a piel entre la madre y el bebé inmediatamente después del parto. Esperamos que la gran mayoría de todas ellas pues sea así, ¿no? Algunos lamentablemente nos ha tocado casos en el área de unidad tococirugía que algunos recién nacidos no salen muy favorables con esto y a veces podemos delimitar que sea esto que se necesita con ellos, el apego. Hemos tenido pacientes prematuros que lamentablemente a veces pasan a la unidad de UCI y pues obviamente pierden esas grandes desventajas, ¿no? Pero más bien en cambio lo que tratamos siempre en el área de tococirugía es que ese apego sea inmediato a la hora después del parto o una poscesárea. Y obviamente, ¿cuáles serían esas ventajas o nos ayudarían en primera instancia con el apego inmediato o el contacto de piel a piel? Primera instancia va a regular lo que es la temperatura del recién nacido, va a tener una mejor. Hay veces que en el área de tococirugía en temporadas, por ejemplo, de lo que es frío, invierno. Hay veces que lamentablemente pues no contamos con cobertores, tanto la madre como el recién nacido, y en ocasiones les hemos llegado a pedir cobijas. Sabemos que obviamente no es algo que sea de manera correcta ni tampoco limpio, pero siempre se les ha comentado a algunos familiares, padres de familia, mamás de los familiares, que si tienen su cobija o tienen su cobertor del bebé y está limpio, es decir, lavado, puede ingresar y se los proveemos en este caso a mamá y al recién nacido. Obviamente, porque en ocasiones no contamos con suficiente ropa. Otra, la estabilización de la frecuencia cardíaca del recién nacido. Muchos bebés mejoran mucho con esta situación. También disminuye mucho el estrés entre el recién nacido y la mamá. Obviamente, quienes son primerizas tienen más miedo al contacto con sus bebés, entonces se les tiene que explicar más detalladamente un poquito sobre estos cuidados. Entrega sobre la seguridad y confianza en ambos por la misma situación, a pesar de que hay mamás que ya tuvieron sus bebés con anterioridad de años o diferencia de años, hay quienes se les ha olvidado inclusive a veces cómo dar ese apego o inclusive la lactancia materna. ¿Coloniza al recién nacido? ¿Contribuye a su inmunidad? Por supuesto que sí. Obviamente disminuimos con esto su sistema inmunológico, lo ayudamos a que se fortalezca y con ello disminuya más esas infecciones a futuro o enfermedades. Facilita el inicio de la lactancia materna. Quienes en su momento no tuvieron como que la explicación en su control prenatal, obviamente nosotros en el área de tococirugía volvemos a darles una explicación para que sepan cómo brindar ese o esa lactancia materna y fomentar su apego como tal. ¿Favorece el vínculo de la madre y el recién nacido? Por supuesto que sí. Bien, los beneficios de una lactancia materna obviamente son varios. Qué bonito sería que todos nuestros recién nacidos y madres tuvieran ese contacto y esos ojos de verlos directamente, ¿no? Y en este caso, los beneficios para el bebé son proporcionar una nutrición equilibrada, se va a adaptar a sus necesidades y obviamente y ayudándole a proteger su sistema inmunológico, se va a transferir anticuerpos que por una protección de infecciones y enfermedades, como se los mencionaba, va a reducir el riesgo de enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, asmas, obesidad y diabetes. Va a favorecer el desarrollo cognitivo y emocional, en este caso del recién nacido. Le va a ayudar a su futuro, pues obviamente que exista mucho más estabilidad entre ellos. Los beneficios de la madre, claro que son varios. Principalmente va a promover
una mayor satisfacción y fortalece la autoestima de la madre y va a favorecer la mejor recuperación fisiológica del parto, ¿no? Va a disminuir obviamente el dolor, le va a ayudar muchísimo y con ello pues va a producir más oxitocina y va a disminuir esta parte. Contribuye a la disminución de peso y del riesgo de la obesidad y genera menor posibilidad de cáncer de ovario y de mama, así como la osteoporosis. Y por supuesto que es un alimento natural, apropiado y ecológico y económico para el bolsillo, en este caso de la mamá, ¿no? Es todo lo que esperamos que en su momento sea beneficioso para ellos. Lamentablemente en ocasiones nos ha tocado pues recién nacidos y mamás que no tienen la producción del calostro como tal inmediatamente, ¿no? Son muy, muy poquititas gotas, obviamente ya haciéndole los ejercicios previamente se le explica a la mamá si no hay favorecimiento de esta producción, pues se le llega a comentar al pediatra, ¿no? Y hay que tomar opciones en este caso, que si la mamá no ha producido nada de calostro, pues se le pide permiso con autorización médica, valoramiento previamente por el área de pediatría, igual con gineco, y se les da por única vez una toma en ocasiones, dependiendo del peso del recién nacido, pero se sigue invitando a la mamá que continúe con sus masajes para la producción de la misma. Entonces, nada más, esta es de manera opcional. En piso, una vez que la paciente ha subido, se le comenta que tiene que empezar a consumir líquidos, si ya tiene indicada la dieta posteriormente, pues bueno, empezar con sus alimentos y con ello ayudarle para el favorecimiento del mismo. ¿Cuáles serían las posiciones adecuadas para el amamantamiento? Si nuestra paciente se encuentra en el área de hospitalización, pues obviamente cada una de ellas va a agarrar una posición más cómoda, más adecuada o inclusive segura para sí misma. Algunas pacientes se les comenta que se pongan de lado conforme va haciendo su recuperación. A veces se sientan, a veces en la orilla de la cama o inclusive pues ya con sus cobijas en bolsillo, pues llegan a tener ya un apoyo adecuado y con ello pues ya pueden ayudarse para ir levantando un poco al recién nacido, como por ejemplo en posición de cuna, posición del brazo o por debajo del brazo. También en alza con el brazo opuesto, que también llega a ser útil en algunos pequeños que están más pequeños en talla o inclusive en la posición de canasta. También tenemos en la posición que son recomendadas para aquellas mamás que fueron privilegiadas por gemelos, ¿no? Hay que ayudar en ciertas posiciones, igual abajo del brazo o inclusive en algunos se ponen en almohadilla para ayudarlos. Entonces, esto va facilitando mucho la lactancia y dependientemente de ellos. El tiempo óptimo que esperamos que sea para lo que es el amamantamiento del mismo es un tiempo hasta los 6 meses, pero también la lactancia parcial, pues obviamente se dice que hasta los 2 años. Entonces, ya aquellos que recién nacidos que empiezan ya comprobadas posteriormente a los meses, pues obviamente se les va acompañando con los alimentos. Y obviamente su destete pues va a ser después de los 2 años para ir viendo cómo va esa alimentación. Obviamente también pues va a depender mucho de la mamá, los alimentos que consuma y asimismo seguir con su proceso de la lactancia. Hay quienes a veces nada más les comentan que 6 meses y ya no les dan lactancia. Entonces también esta ayuda un poco al desmejoramiento del mismo. Entonces por eso se sugiere que desde el inicio hasta los 2 años continúe esa lactancia o obviamente ya con los alimentos y que sea una lactancia parcial de momento. ¿Qué vamos a encontrar en las características y en las etapas como tal de lo que es la leche materna? En la primera etapa, la vamos a llamar como calostro y obviamente es una fuente de proteína, vitamina y que obviamente va a contener minerales y inmunoglobulina, que nos va a ayudar con los anticuerpos del recién nacido y que va a proporcionarlo para que esté protegiéndolo de enfermedades como lo comentábamos en su momento desde el día 3 hasta el día 4 de un posparto. En la segunda etapa la llamamos leche de transición. En esta leche, el calostro y su periodo de duración es aproximadamente 2 semanas. Contiene altos niveles de grasa, lactosa y vitaminas solubles en agua. Y en la tercera etapa tenemos una leche madura. En esta última etapa la vamos a dividir en dos tipos de leche
como es el llamado de leche en comienzo, que se encuentra en los alimentos altos de niveles de agua, vitaminas y proteínas. Y en el segundo, obviamente, es el proceso de la leche materna y que contiene altos niveles de grasa para los bebés que pueden aumentar ya el peso. Entonces, esa es la importancia de. Tenemos 13 componentes importantes en lo que es en la leche materna. Van a haber agua, células vivas, olisacáridos, perdón, enzimas, factores de crecimiento, hormonas, aminoácidos, proteínas, vitaminas y minerales, inmunoglobulinas, hidratos de carbono, ácidos grasos y moléculas de microbio. Todos estos componen lo que trae la leche materna. Entonces, es por eso la importancia del apego como tal inmediatamente. Y debemos evitar, pues, darle lo que son las fórmulas. Como les comentaba en un inicio, pues obviamente hay excepciones. En todas las unidades hospitalarias nos hacen la invitación de que siempre exista lo que son los 10 pasos para una lactancia materna exitosa. ¿Cuál es la finalidad? Pues obviamente evitar esa parte de usar lo que son fórmulas con esto de los usuarios. En primera, vamos a aplicar que hay políticas hospitalarias. Entonces, esto va a depender, perdón, mucho del plan de la lactancia que esté por escrito, pues en nuestra área de trabajo, que el personal sea competente para capacitar a lo que son a la mamá o a las mamás, así como el padre de familia. Debe hacer o haber una asistencia prenatal para estar informando continuamente a las embarazadas y con ella los beneficios del mismo. Y obviamente que sepa para ponerlo en práctica. La gran mayoría de las pacientes que nos han llegado en el área de tococirugía, hablamos por experiencia misma, hay pacientes que desconocen cómo brindar o dar una lactancia materna, en este caso a su recién nacido. Lamentablemente algunas desconocen esta situación, solo dicen que saben que les han comentado, pero como tal no les dieron una explicación muy amplia. Más sin en cambio, como lo comentaba en un inicio, en el área de tococirugía se sigue brindando las pláticas continuamente a las pacientes, pues para que tengan conocimiento del mismo. Asistencia después del parto, que es lo que nosotros hacemos en el área de tococirugía, y debe de haber una ayuda en el momento de dar el pecho, es decir, la capacitación que vamos a brindar durante el mismo. Cómo dar ese seno materno, verificar nosotros que en verdad el recién nacido está presentando tanto su succión como su deglución del mismo, es decir, ver que en verdad esté comiendo. Porque lamentablemente en ocasiones el recién nacido solo abraza lo que es la punta, no agarra lo que es el pezón y la aureola de la misma, entonces lo único que está succionando o comiendo es saliva. Entonces no se llena y tampoco se verifica que en verdad esté produciendo la mamá su lactoproyesis. Entonces también evitar los suplementos, el alojamiento conjunto, pues obviamente facilitar una habitación de la madre las 24 horas del día. En este caso, pues esta hospitalización, adaptación a las necesidades del recién nacido, fomentar la lactancia, demanda y no limitarse a un horario. Es decir, que en este caso solo verificar que se esté produciendo esa lactancia, ese apego y verificar que en verdad el recién nacido esté comiendo cada 3 horas y estarlo cambiando de seno materno. Evitar lo que son biberones, tetinas y chupetes, por supuesto que sí. Y a la hora que se va nuestra paciente de alta, pues tenemos que informar eh, sobre los grupos de apoyo que pueden existir y mantener a los familiares en participar en su alta para saber si escucharon las indicaciones que en su momento se le brindaron. Y como anexos que se agregaron 3 a favor de la lactancia materna, pues obviamente cumplir con el código, obviamente, y evitar esta parte de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Buscar que obviamente este código proteger la lactancia materna, que no sea y que no exista una publicidad engañosa, en este caso con algunos videos que luego salían, y atención amigable a la madre, parto humanizado, con un enfoque debe de ser centrado, que se respete sus necesidades durante el parto y la lactancia. Y en este caso, pues, también lo que es el VIH y alimentación infantil,
dar una información y apoyo sobre la lactancia en el contexto de esta situación, teniendo en cuenta que estamos con las recomendaciones de la OMS y de UNICEF. ¿Por qué decimos que esto tiene que ser importante en cuestión a la lactancia materna? Va a cambiar mucho las necesidades de un recién nacido de semanas de término a un recién nacido prematuro, que como mencionaba, en ocasiones terminan en el área de UCI. No la gran mayoría, pero sí, algunos nacen con peso bajo. Entonces, no completan sus semanas de gestación. Entonces, lo que se pretende que sea esta finalidad debe de ser un modelo de atención seguro, humanizado, y debe de ser importante porque obviamente existe una relación costo-beneficio de nuestro recién nacido. Y esto va a permitir que tenga una sobrevida mejor de calidad. Entonces, es la importancia de esta pequeña técnica que vamos a hablar. Se hace la invitación de que no solamente la técnica de mamá canguro sea para la mamá, sino también para el papá. Hay que hacerles la invitación y obviamente que se les quite el temor a participar en cuestión a que también pueda tener contacto el papá en el área de UCIN o inclusive en hospitalización o en casa. No pasa absolutamente nada, más sin en cambio es más el temor a entrar a un área totalmente desconocida que la gran mayoría del tiempo pues ha ingresado mamá. La OMS nos dice que la técnica debe de haber directrices o hay directrices nuevas para mejorar las posibilidades de supervivencia y los resultados de salud de los bebés nacidos prematuramente antes de las 37 semanas de gestación o con peso menos de 2,5 kilos al nacer. Entonces, ¿por qué decimos que es bueno esta técnica de mamá canguro o el método canguro? Va a haber una mejor respiración fácil y segura. Su corazoncito va a latir mucho mejor, va a haber una temperatura cálida y estable, van a haber mejores patrones de sueño, a haber un mejor reflujo en el estado del recién nacido o en el caso del bebé, una mayor tolerancia a causa por agujas, disminuimos mucho el dolor. Las madres tienen menos posibilidades de sangrado en posparto, la oportunidad para que los papás participen, como les comentaba, hacerles esa invitación, no nada más a las mamás. Existe una menor tristeza en el posparto para las madres y va a mejorar lo que es una lactancia materna más precoz y duradera. Los niños crecen más fuertes y sanos y obviamente, y por supuesto lo importante, el vínculo necesario que vamos a necesitar. ¿Cómo vamos a aplicar esta situación con la mamá canguro, contacto piel a piel? Pues obviamente va a mejorar mucho lo que es el contacto prolongado, va a ver más frecuente que sea y el bebé sea sobre la madre, que va a haber piel con el pecho, estímulos suaves de voz, hablar o cantar, y esto ya va a depender mucho de ambos padres, quien quiera participar en esto. El bebé debe de usar solo gorro o pañal, van a ser opcionales. Va a depender mucho del área que se encuentre, como les comentaba, puede ser si es en piso lo quieren hacer, o si está en el área de UCIN, por supuesto con las medidas que tienen que ser. Tienen que entrar obviamente aseados, no pueden entrar con desodorantes, cadenas, collares, no, tienen que entrar totalmente limpios. No pueden usar perfumes ni nada porque él en este caso tiene que reconocer el olor de papá o mamá, en su caso quien fuera a entrar. Entonces, la manta también debe estar a la altura de lo que es de la oreja de bebé para mantener su cabecita firme y obviamente la posición es ideal para la lactancia. Vamos a estar girando en este caso su cabecita del recién nacido dependiendo las condiciones de este mismo. Vamos a hablar ahorita de esto en un ratito. Como les comentaba, pues no vamos a usar nada de pulseras, nada de sujetador y al papá que sea varón velludo, pues no se van a rasurar, se van a quedar así, ¿vale? Y en este caso, si la familiar está enferma, pues no podrá entrar al área. Bien.
¿Cómo vamos a posicionar lo que es la madre canguro? En este caso, las características que vamos a optar por es que el pecho y el abdomen del niño eh, estén pegados directamente a la piel. El bebé debe estar en una posición ventral y vertical sobre el pecho de la persona proveedora de la posición. Su postura va a ser como una ranita, no importante para el correcto desarrollo de sus caderas, sino la posición fisiológica como tal. El niño permanece sostenido por la faja elástica. En su defecto, por ejemplo, en el área de USIN, se les ha comentado a las mamis que entren con una playera holgada para que el contacto sea más directo. Obviamente tendrían que sostenerlo si la paciente se puede sentar y ahí van a tener su recién nacida. Y obviamente el niño va a permanecer abrigado en todo momento. Al área de UCIN, pues obviamente está muy calientita, entonces no hay tanto problema ahí. Asegurar su postura adecuada para una mejor respiración y vamos con una ligera extensión del cuello para evitar posiciones, pues obviamente que se obstruyan. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí la mamá en este caso, pues tenemos como es la tal, lo que nos invitan a la faja. Más sin en cambio en el otro, el papá está con una bata y solamente lo que lo cubre, pues es una pequeña cobijita. ¿Qué es lo que va a cambiar de un prematuro que está en condiciones correctas para poder manipularlo, por decir así? A diferencia que hemos tenido prematuros que obviamente pues están con apoyo ventilatorio o a lo mejor están con CPAP o aparte están monitorizados, tienen catéteres y claro, y entendemos que necesitan más cuidados específicos, ¿no? Pero no por ello vamos a delimitar el contacto, en este caso de piel a piel. Se va a tener que valorar directamente con el área médica si el paciente se puede movilizar. Y si así lo permite y está en condiciones y no hay ninguna eventualidad, pues podríamos pegarlo en este caso con papá o con mamá. Entonces, aquí nos explica unos pequeños pasos para una transferencia segura, lo que yo les comentaba. Entonces, vamos a dar un poquito de lectura tal cual. Entonces, vamos a hacer la preparación del recién nacido para una manipulación previa y comprobar que los aspectos de seguridad del paciente están correctamente. En este caso, pues el paciente aquí, como está un ejemplo, está con una ventilación invasiva y vamos a verificar que obviamente no se obstruye absolutamente nada para la manipulación. Vamos a optimizar la manipulación según sea el caso, en donde se encuentre. En este caso está en una incubadora y se va a sacar de una manera correcta y evitar tener tanta ropa para evitar que lo vayamos a lastimar. Entonces, siempre conteniendo y vigilando todos los cables y la sujetación en este caso del tubo endotraqueal. Asegurar las líneas que están cercanas al recién nacido a la borde de la incubadora y cuidar que éste lo pueda sostener. El apoyo del área de enfermería es quien va a ayudar para podérselo proporcionar posteriormente, en este caso, a familiar y minimizar el tiempo en el aire. Proporcionar contacto, en este caso, con su pecho, seguirlo conteniendo y lo vamos a estabilizar. Posteriormente se va a ayudar a colocar el recién nacido en su posición y convenientemente mientras se sujeta obviamente el apoyo ventilatorio, el tubo endotraqueal en este caso. Ver que no se doble nada, que no se jale nada y evitar obviamente los accidentes. Se va a pegar en lo que es en este caso a su pecho, se va a comprobar la seguridad y longitud. Si hay un sillón o un reposet, pues obviamente mucho que mejor para la mamá. Aquí en el área de USIN, pues no tenemos esa pequeña facilidad. Pero si hay sillas que en ocasiones se les brinda a las mamis, pues para que esté ese apego. Entonces, continuamos con el apoyo para poderlo acomodar y vamos a tener el recién nacido en contacto con su mami y vamos a estar valorando la coloración, la posición y verificar que no se obstruya nada, en este caso primordialmente lo que es vía aérea, dándole el apoyo continuo. Y tenemos que estar asegurando y comprobando que todos los equipos, cables y en su momento estén correctamente.
Tenemos que estar auscultando y vigilando en todo momento a ese recién nacido en conjunto con la mamá o el papá en su defecto y tener el resto de la monitorización cubriendo. Si la mamá tiene en este caso la bata, pues la bata sería con la abertura al revés, sería en la parte de enfrente. Y estaros vigilando continuamente a ambos para que estén brindándose pues esa parte importante, ¿no? Su confort del mismo y sienta ese contacto de piel a piel y estén tranquilos de su momento. Entonces, tenemos un día importante que en este caso, aquí en el área de USIN, se realiza el Día Mundial del Recién Nacido Prematuro, que se celebra cada año el 17 de noviembre, donde aquí se da a conocer la gran apertura de algunos merecedores campeones que salen en la lucha de esta área de USIN, que sale muy, muy, muy bien a pesar de algunas deficiencias que hemos tenido, pero se ha logrado sacar adelante a muchos prematuros. Entonces, como se dan cuenta, pues la importancia de que mamá y papá participen en esta parte, ¿no? No nada más mamá. Entonces, ojalá la mayoría del tiempo viéramos siempre esa alegría, esa felicidad alrededor de nuestros recién nacidos y mamá, ¿no? Que siempre esté en ese vínculo importante y obviamente siga ese contacto que es indispensable para mamá y para el recién nacido, que sea piel con piel y que no estemos dando otro tipo de situaciones. Entonces, muchas gracias y les dejo con esta pequeña frase y esta pequeña imagen que para mí es importantísima. Un regalo de amor que dura pues toda la vida. Esperemos que esto siempre sea así y pues obviamente nuestros recién nacidos pues sigan adelante y no tengamos pues en ocasiones que llegar al área de UCIN por otras situaciones, ¿no? Obviamente no todos los recién nacidos salen muy bien, algunos no se adaptan, entonces pues ya son otros cuidados más específicos. Pero de mientras tanto, pues nada más. Les dejo aquí la biografía si gustan recabar más información y pues muchas gracias.